Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Hoy incorporamos a nuestra biblioteca un nuevo título basado en ese aspecto fundamental para el ámbito de la empresa y los negocios, la comunicación. Su autor es un reconocido periodista, presentador de televisión desde hace más de 15 años en el primer canal de televisión española y director de deportes de los servicios informativos de esa misma cadena. Ha presentado actos tan importantes y masivos en audiencia como la final de la Champions League de 2014, que siguieron en directo millones de espectadores. Desde el año 2002 ejerce como asesor de comunicación de altos directivos y políticos, profesor titular del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Julián Reyes imparte desde hace años formación específica en presentación en radio y televisión, técnicas de debate, técnicas de entrevista y distintos formatos de técnicas en directo en televisión. Hoy nos presenta Hablar como un líder, recientemente publicado por Alienta Editorial, un método para mejorar y hacer más eficaz la comunicación aplicada a la empresa, donde ofrece las claves para mejorar y hacerlas más eficaces. Bienvenido, buenos días. Borja, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Oye, has desarrollado una metodología propia, ¿no?, que persigue no solo la mejora de la oratoria, sino además el desarrollo de la autoconfianza personal en el orador, que es una parte muy importante para que todo esto funcione, ¿no? ¿En qué consiste este método? Sí, creo que es muy importante definir que es algo más que hablar en público. Habitualmente cuando hablamos de técnicas de comunicación nos fijamos solo en vamos a hablar en público. Esto da un pasito un poquito más allá. Claro, porque no es lo mismo hablar en público que comunicar, ¿no? No, claro, una cosa es decir y otra llegar, y eso es muy importante. ¿Y está ahí la diferencia? Está la diferencia. Es muy importante conectar con personas y para eso uno de los elementos fundamentales en este método, al final, en esencia, el libro lo que encierra es un método, como bien dices, de creación propia, fruto de experiencias, de conocimiento, de lecturas de artículos, de viajes fuera de España, de compartir con muchas personalidades qué podemos hacer para comunicar mejor. Y una de las claves fundamentales es, y posiblemente resulte muy sencilla la explicación, ser un presentadora. Cuando ejercemos un acto de comunicación, al final somos presentadores. Un gran empresario, cuando está delante de su público, en ese momento está ejerciendo de presentador. Cuando te metes en ese rol, tienes que ejercer de presentador, comunicador, comunicadora, presentadora, verdadero, honesto. Claro, pero eso te iba a decir, no solo el empresario cuando presenta, cualquiera en su vida diaria. Hay millones de momentos en los que somos presentadores, en los que tenemos que vendernos, ¿no? En los que tenemos que explicar lo que somos y muchas veces en décimas de segundo. Hay varias cosas que hacemos todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida hacemos varias. Algunas las hacemos más y otros menos. Pero bueno, con detalle podríamos decir todos comemos todos los días, todos dormimos y algunas cosas más. Y todos los días comunicamos, con mayor o menor importancia. Por supuesto, en casa todos comunicamos. ¿Qué comunicación tan importante sería, Borja, por ejemplo? ¿Qué comunicación tan difícil? Convencer a nuestro hijo, a nuestra hija adolescente de a saber qué. Eso es un acto de comunicación en estado puro. Eso es un milagro. Eso se acerca a un milagro. Bueno, pues yo creo que con algunas de las técnicas podríamos acercarnos a convencer, fíjate, hasta a un adolescente de ¿por qué no llegas a las 3 de la mañana? Hay técnica hasta para eso también. Bueno, ahí hablaríamos también de retórica, ¿no? No solo oratoria, no solo puesta en escena, sino igual también retórica, esa argumentación necesaria para conseguir, en este caso, que vuelvan pronto. Sí, en todos los sentidos y con todas las personas con las que tengo la oportunidad de compartir este método, hay algo en lo que todos se convencen después de un tiempo en ese trabajo, en esa búsqueda, digamos, del orador, de la oradora verdadera. Y es, en la estructura de mensaje, que es la segunda parte del método, la segunda parte del libro, tiene solo 3 capítulos. El primero se llama Factor Humano, el segundo estructura del mensaje y el tercero apoyos visuales. Cómo mejorar lo que ponemos detrás, sobre todo y de forma especial en comunicaciones de empresa. La estructura de mensaje es tener la mejor estructura posible para iniciar un proceso que permita inspirar, en ese orden, inspirar, persuadir y convencer a una persona, pero por encima de todo eso, desde mi perspectiva, y creo que en eso podemos coincidir muchos de los que nos sentamos habitualmente delante de un micrófono, pero hay muchísimas otras personas que no se sientan delante de un micrófono y sí tienen la obligación. Y necesitan comunicar. Es decir, todos los procesos de emprendimiento llegan a un momento clave. Sí. Un momento clave en el proceso de emprendimiento hay que vender la idea. Hay que vender la idea, hay que vender el servicio, hay que vender el producto. Y para eso el factor humano es fundamental. Al final es la persona, el factor humano. Yo le di mucha importancia a que es el ser humano que tienes delante, el que tiene todas las papeletas para convencer más y mejor. Oye, ¿y cómo conseguimos atrapar a la audiencia? Porque estamos efectivamente en una época en el que ya no prima tanto la información, sino la atención, ¿no? Ahora lo complicado es que alguien te preste atención, porque hay muchísimos estímulos. ¿Cómo lo hacemos? Totalmente de acuerdo, Borja. Ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy día. Si nos preguntamos, ¿podemos comunicar de la misma forma a una persona del año 2019 que a una del año 2009 o del año 2006
o del año 1954, estoy haciendo un repaso por las tecnologías de la comunicación en España, o 1928, no. Una de las claves más importantes tiene que ver con el rango de atención, con lo que se llama el spam de atención. Ha bajado muchísimo nuestra capacidad de atención continuada. En comunicación, ¿cómo se traduce eso? En que tenemos muy pocos segundos para conectar en un acto de inicio de comunicación. Por eso, desde mi perspectiva, los inicios en cualquier acto de comunicación más o menos importante, con una persona, con 5, con 100 o con 3000, es hacer una grandísima apertura. Una apertura es emplear 2, 3, 4 frases de comienzo que impacten tanto a la persona que está delante, que automáticamente en su cerebro internamente esté diciendo: quiero escuchar más, quiero saber más, me interesa esto que me estás diciendo desde los primeros 20 segundos. Hoy día es muy, muy difícil captar la atención de una persona en un acto de comunicación, dure 18, 30, 40... Claro, yo creo que lo que está clarísimo es que esa apertura igual no consigue mantener a la audiencia expectante durante toda nuestra charla, toda nuestra conferencia, pero una mala entrada lo que sí va a hacer es desconectar absolutamente a todo el mundo desde el primer segundo. Y ya es muy difícil recuperar esa atención, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que en esos primeros 20, 30 segundos es cuando te subes a la bicicleta. Es empezar con buen pie. Sí. Yo siempre digo que la apertura es una de las pocas cosas que hay que ensayar y guionizar de forma absolutamente medida. Sí, porque es empezar con muy buen pie, también para el orador. Al final esa perfecta improvisación, ¿no? Que es la que está perfectamente estudiada. Exactamente, ¿no? toda improvisación está perfectamente planificada. Oye, y es importante, yo considero que sí, pero a ver, ¿tú qué opinas? Saber dar el mensaje adecuado a cada tipo de público, es decir, no vamos a hablar igual para un empresario que para un inversor, que para... yo me lo llevo al tema de empresa, pero quiero decir, o para un adolescente, ¿no? Bueno, es que es esencial y es uno de los primeros trabajos que hay que hacer es a quién me voy a dirigir. ¿Qué público tengo delante? ¿Con qué persona quiero conectar ese mensaje, esa idea principal? Has trabajado muy bien una idea principal para un grupo de universitarios, para un grupo de CEOs, para un grupo de personas que vienen del Reino Unido. Posiblemente tendrás que buscar lo que se llama lo que nos une. Tienes que pensar siempre en qué audiencia es la que tienes delante. Dependiendo de la audiencia a la que te dirijas, tendrás que cambiar, modificar esa apertura, esa idea principal. Hay aperturas que pueden funcionar muy bien, por ejemplo, para un entorno universitario. Una, que seguro, Borja, te puede encantar. A ver. Steve Jobs, en el año 2005, ¿Sí? en la Universidad de Stanford, decidió comenzar con una apertura con mucho humor y una apertura sorprendente. En la Universidad de Stanford, el discurso de graduación lo dio Steve Jobs y comenzó diciendo: bueno, gracias por estar aquí, esto es lo más cerca que he estado en mi vida de una graduación universitaria. Sí. Eso lo dijo Steve Jobs. No me imagino a nadie en España diciendo algo parecido. Automáticamente, en 5 segundos, hubo una sonrisa absoluta de todos los universitarios. ¿Y por qué analizo esta apertura? Porque esa misma apertura, para un público que no sea universitario, no tiene la misma conexión. Claro. Y esto es muy, muy importante. A quién tengo delante y dependiendo de a quién tengo, voy a intentar personalizar, que siempre se puede hacer con un poco de trabajo y luego merece mucho la pena. Oye, una cosa que siempre nos preguntamos cuando empezamos a hablar de comunicación. ¿El comunicador nace o se hace? Quiero decir, está claro que siempre podemos aprender técnicas y podemos mejorar nuestra comunicación, pero ¿hasta dónde llevas tú el tema de la formación? ¿Cualquiera? Sí. Es una de las grandes preguntas que en los primeros minutos, cuando estás con un grupo de directivos de la empresa que sea, bien aquí en España, bien en Latinoamérica, donde tengo la oportunidad de trabajar también mucho, siempre surge esa primera gran duda. No, es que esa persona ha nacido ya con el don, es que esa persona está iluminada, es que tiene un don especial para comunicar. Y sobre todo, yo no lo tengo. Sí, normalmente nos fijamos mucho efectivamente en esas reflexiones y yo no lo tengo. Claro, entonces yo no voy a ser capaz de comunicar, ¿no? No hay ninguna persona, y hablo de experiencia personal y ya van unas cuantas, que no tenga capacidad para comunicar mejor. Además, ese enemigo interno, esa vocecita interna que nos dice... Es el peor de todos. Que es el peor enemigo de todos. Y sobre todo en comunicación. Porque en comunicación es un trabajo que tú estás expuesto a la mirada de las personas. Y ese enemigo interior, en el durante de tu intervención, te está diciendo: yo no voy a comunicar bien, yo no voy a ser capaz de comunicar bien. En el año 1978, hace un momento hemos visto una apertura maravillosa de un protagonista que todos coincidimos, ha sido un gran comunicador de empresa, como Steve Jobs. Sí. Todos coincidimos que nos han maravillado sus comunicaciones en especialmente presentaciones de producto. ¿Cuánta responsabilidad ha tenido Steve Jobs por liderar como CEO a una empresa en comunicación, no agencias de publicidad, él mismo? ¿Qué responsabilidad ha tenido en los millones de euros que ha acabado ganando Apple gracias a la comunicación de Jobs? Eso lo podemos medir y es extraordinario. En 1978 Steve Jobs concede su primera entrevista.
cuando concede su primera entrevista, como esta que estamos haciendo nosotros aquí hoy, estamos aquí, imagínate, Borja comienza y en vez de ser Julián es Steve Jobs, cosa que seguro hubiese sido también extraordinaria. De alguna manera seguro que está aquí con nosotros ahora. Steve, vamos a comenzar la entrevista en 3 minutos. Steve Jobs, en esa primera entrevista, 1978, estaba diciendo lo siguiente. Bueno, ¿cuándo vamos a empezar? Tocándose las manos. Por favor, un vaso de agua. Bueno, creo que me voy a tener que ir al baño. Me están entrando ganas de vomitar. Eso, uno de los mejores comunicadores del siglo sí, está claro. XXI, del siglo XX, es decir, extraordinario. Pero muchas veces esas cosas no se ven, ¿no? Se ve el resultado de un trabajo de muchos años, de mucha formación, de mucho exponerte a lo que nos da miedo y, bueno, ir saliendo poco a poco. Yo estoy contigo, yo creo que, y además mi propia experiencia personal, yo no soy periodista y he entrado en el mundo de la comunicación a través de la empresa. Yo necesitaba comunicar y a partir de ahí, eso sí, poco a poco fui buscándome las herramientas que me permitieran pues aprender a hacer radio, muchos años, aprender bueno, pues todo lo que yo podía necesitar para no sentir ese miedo escénico que todos tenemos a lo desconocido. Claro, y alguien que te escuche Borja podría decir, fíjate, es que Borja ha nacido ya con ello, es que tenía un don, es que estaba iluminado. Hombre, todos tenemos una habilidad de inicio que puede ser un poquito más elevada, un poquito no tanto, pero hay que trabajárselo. Absolutamente, como cualquier profesión. Eso es. Pues con eso me quedo, amigos. Bueno, os recomiendo este libro, Hablar como un líder, de Julián Reyes, porque lo ha escrito alguien que no es que escriba de teoría, es que escribe de la práctica, es que practica la comunicación todos los días, es que ayuda a empresarios a comunicar. Y bueno, pues nosotros como emprendedores tenemos esa responsabilidad. Podemos tener un buen producto, podemos tener un buen proyecto, pero si no somos capaces de comunicarlo a cliente, a proveedores, a inversionistas, a la sociedad en general, pues podemos estar provocando que nuestro proyecto fracase. Así que Habla como un líder, de Julián Reyes, y bueno, pues aprender todo lo que podamos para comunicar con éxito. A hablar como líderes, hablar como líderes y a trabajarlo. Muchísimas gracias, Julián. Gracias a ti, gracias a vosotros.